Saludos. Titulamos este vídeo Experiencial Esferolitas Silenciadas de A25. En primer lugar, manifestar que todas las afirmaciones y acusaciones que podemos hacer las hacemos en el contexto de presunción. Así, por ejemplo, presuntamente nos engañan. Seguimos con el tema de las esferolitas. Las esferolitas son unas bolas líticas muy misteriosas que nosotros hemos investigado en lo que se considera la ciencia que debería ocuparse de ellas, la arqueología oficial, y hemos encontrado muy pocas referencias. Las hemos encontrado muchas veces en el único museo, por ejemplo, que hemos encontrado una en España, ya dijimos que fue la esferolita junto con otros machacadores, que no tienen nada que ver, como vamos a intentar nosotros explicar. También dijimos que estas esferolitas son misteriosas y se encuentran frecuentemente en contextos, dijéramos, fúnebres, junto, por ejemplo, esqueletos o enterramientos. Pero no solamente en ese contexto, aunque sí frecuentemente. También decir que estuvimos hablando en un vídeo anterior, del investigador Pablo Novoa Álvarez, con este libro tan, dijéramos, importante, en el cual él, pues, dijéramos que se sincera y manifiesta su conocimiento. Y él mismo reconoce que está poniendo en peligro su prestigio, pero que debido a una enfermedad, pues su manera de afrontar la vida cambió y entonces manifiesta la verdad. También tenemos que decir que hace más de 10 años, aproximadamente 11 años calculamos nosotros, o 12, fuimos nosotros también a entrevistarnos con otro reconocido profesor de prehistoria, profesor de una universidad andaluza, también de prestigio. Este profesor, pues, destacaba sobre todo sus estudios en cerámica, dijéramos, neolítica o prehistórica. También era una persona importante en todo lo relacionado con la cultura de Tartesos. Pues muy bien, nosotros también fuimos a él a visitarle con unas esferolitas en compañía de otro amigo, a ver cuál era su opinión sobre la realización de estas bolas líticas. También tenemos que decir que este profesor, por aquel entonces, ahora ya fallecido, pues por aquel entonces se le detectó también una enfermedad grave. Eso quizás es un ejemplo de cómo ante determinado acontecimiento unas personas como Pablo Novoa actúan de una manera y otras en cambio actúan de otra, como es el caso de este profesor de prehistoria. Nosotros fuimos, le presentamos las bolas y le dijimos cómo puede ser este tipo de realización, cómo se puede hacer le dijimos, evidentemente tan suave, tan difícil de hacer, un pulimento tan perfecto, esta dureza tan grande, cómo se puede conseguir. Y entonces nosotros nos decepcionamos porque él simplemente nos manifestó, dijéramos, la teoría oficial. Nos dijo, bueno, es que los primitivos pues eran muy hábiles ellos en lo que era el trabajo de la piedra. Ellos simplemente con arena, frotándola, pues conseguían hacer estas bolas líticas. Entonces nosotros estuvimos tentados de decir, bueno, pero que alguien nos demuestre esto que tú estás afirmando, cómo se puede conseguir dándole con arena este tipo de pulimento, así de esta manera. Es más, nosotros esa, dijéramos, teoría, podríamos haberla deshecho fácilmente, porque podríamos haberle dicho, pues mira, esta bola que tienes aquí lítica, a medio hacer, precisamente esta en sí misma, desbarata toda esa teoría en la que te han aleccionado, porque si estamos viendo, por ejemplo, este reborde que estamos viendo que tiene relieve,
Si esto se hiciese simplemente dándole frotamiento, pues lo primero que se iría sería evidentemente este borde, este reborde que está aquí en esta bola misteriosa, y este reborde misterioso a medio hacer, consideramos nosotros. Se habría deshecho fácilmente esa teoría, pero nosotros, ante una persona que ya la vemos, dijéramos, tan segura, dijéramos, estableciendo lo que le han dado y sin interrogarse, pues sabemos que es inútil muchas veces, según nuestra experiencia, intentar pues convencer o explicar o intentar refutar. Más vale que cada uno siga con su teoría o su historia. Muchas veces, desgraciadamente, es así. Pocas personas son, según nuestra experiencia, las que, como dijéramos Pablo Noboa, realmente se plantea las cosas, dijéramos, con rigurosidad y con búsqueda de verdad. También tenemos que decir que nosotros, investigando, buscando en la red, pues también encontramos otro investigador que también había también reportado, se ven aquí las esferolitas, este informe hecho en la red, en internet, en un foro rupestre web, nos parece, pues ahí este otro investigador, nosotros SS, vamos a decir simplemente las iniciales, pues en una comunicación en ese foro, porque nosotros íbamos recogiendo toda la posible información que encontrábamos sobre estas esferolitas, porque es muy escasa, es escasísima, es como si no existiesen para la ciencia. Pues entonces vimos esta comunicación que nos llamó la atención. Nos dice este investigador SS, nos dice: en la isla de Tenerife, Islas Canarias, también se ha reportado la presencia de esferolitas de tamaños similares a las de Cuba, porque es que en Cuba hay muchas esferolitas y hay grandes investigadores, y hay una esferolita muy misteriosa que también vamos a hablar de ella. Este es el caso de la Cueva de los Cabezazos, en el municipio de Tegueste, y en un yacimiento arqueológico ubicado próximo a una de las pirámides de Güímar. Estas esferas líticas no están asociadas, en el caso de la cultura guanche, a los enterramientos. Tanto Pablo, este Pablo se refiere a Pablo Noboa, tanto Pablo como yo hemos manifestado mutuamente gran interés por estos artefactos. A mí particularmente me fascina el poder llegar algún día a conocer cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración. Es decir, realmente este es un investigador que se cuestiona la verdad. Pues nos dice: me fascina el poder llegar a conocer algún día cómo se llevó a cabo el proceso de elaboración y terminación de estas enigmáticas bolas de piedra. Claro, porque cualquiera que las tenga en sus manos, cualquiera que las analice, pues ve que la elaboración es lo que es realmente muy misterioso. Este es un auténtico investigador que se cuestiona realmente con pruebas y realidades la verdad y la búsqueda. También tenemos que decir que nosotros, que también existen, estuvimos buscando que en internet, en las ventas y en subastas, pues también se encuentran tipo de esferolitas. Esta de aquí sería una auténtica esferolita. Los otros dos serían dos machacadores. Normalmente pues vienen en el mismo, dijéramos, como si fueran los mismos elementos. Nosotros no. Nosotros diferenciamos muy claramente. Y vamos a exponer muy claramente la diferencia. Esto, por ejemplo, que estamos viendo, lo encontramos nosotros en un río, en un pueblo de Andalucía, en el río. Y entonces vemos que esto sí puede ser un machacador, porque se está viendo que esto, el tamaño de la mano, sí puede ir dándole esta forma. Cuando tú vas a lo mejor puliendo o dándole pulimento o alisamiento, por ejemplo, las pieles, trabajando con ellas, pero se está viendo que se adapta perfectamente a la mano. Se está viendo que incluso tiene una forma tirando a cúbica. Porque cuando terminas con una forma, pues le das otra y entonces va tirando a la forma cúbica. Dijéramos, machacador o percutor. Pero entonces, si nosotros vemos, la superficie es mucho más rugosa. No tiene nada que ver con el pulimento de lo que son las esferolitas. Esto es como seda y esto en cambio es muy rugoso. También otra de este mismo estilo, de lo que son percutores o bolas líticas normales, machacadores, como si queramos decirlo, alisadores, pues es esta otra, lo mismo. Se está viendo que sí, que tiende a la forma esférica, más que esta, por ejemplo, pero se está viendo la rugosidad, que no tiene nada que ver. Incluso en el sonido. Vemos el sonido, que no tiene nada que ver ese sonido con este sonido. Por el mismo sonido se está viendo que esto es la dureza, mucho más que este otro. Se está viendo estas bolas líticas que son durísimas, tienen lo que son las esferolitas, en comparación con lo que vamos a decirle bolas líticas, estas distintas,
del sonido es mucho más distinto, es mucho más, dijéramos, se demuestra la dureza. Este en cambio es muy distinto, simplemente en el sonido ya se nota la diferencia. Entonces, nosotros tenemos que decir que con respecto a esta realización y a lo que se va encontrando, también hemos visto ya en el vídeo anterior que Pablo Novoa, muchas de estas esferolitas, pues encontraba que a lo mejor por una de las caras, pues tenía a lo mejor unas rugosidades especiales o abultamientos que él lo denomina como pezones. Eso es muy raro también. Pero es que también nosotros vemos, por ejemplo, este otro tipo que es lo contrario del abultamiento, es hacia adentro, es una concavidad, se está viendo, se ve toda la parte por esta parte aquí, es totalmente esférica, pero la otra parte se está viendo que es cóncava, que es una concavidad. Esto es muy raro, muy extraño en algunas de ellas. Esta concavidad precisamente es muy difícil de hacer. También algunas que se han encontrado, por ejemplo, en otro reporte encontrado en internet, otro reporte que es de Orestes Girbau y Leonel Pérez, la esferolita de círculos concéntricos, la esferolita de círculos concéntricos. Pues aquí nos habla de que en Cuba, en la zona de Cuba, pues también encuentran una esferolita que ya se viene reportada de dos colecciones anteriores, desde el año aproximadamente 1930 o 35, pues desde entonces se tiene conocimiento de una colección, una de esas esferolitas, y esa esferolita de unos 3 centímetros, este es el informe, aquí no se ve muy bien las fotos, pues esta es de círculos concéntricos, de tal modo que tiene en uno de los polos, dijéramos, aunque tiene una esfericidad perfecta, de unos 3 centímetros, eso es dificilísimo de conseguir, pues en uno de los polos tiene 7 círculos concéntricos y en el otro polo 6 círculos perfectamente concéntricos de color rojo. Eso es muy muy difícil de conseguir, y entre unos y otros pues existe, dijéramos, un ángulo, sus planos, los inferiores de los superiores, un ángulo que se aproxima a lo que se considera el ángulo de inclinación del eje terrestre. Se aproxima al ángulo de inclinación del eje terrestre. Entonces, en el ángulo de inclinación terrestre son 23,5 grados. El eje terrestre está inclinado con respecto a la eclíptica, pues la diferencia entre los círculos concéntricos superiores, 7 círculos, de los inferiores 6, pues se aproxima a esa inclinación. Díganme, o sea, de unos 3 centímetros, vendría a ser como esto, realización de 7 círculos concéntricos superiores y 7 pues, concéntrico perfectamente, y otros 6 inferiores, lo difícil que sería eso para realizar. Es decir, es una realización altamente misteriosa. Por eso entonces a nosotros también nos pasa lo mismo que al anterior SS investigador que hemos dicho que a él le fascinaría saber cómo se realizan. Para nosotros también evidentemente es un misterio, pero se nos ocurren dos posibles opciones. O bien, como ya hemos visto en vídeos anteriores, que existe tecnología anterior, superior a la actual incluso, como manifiestan todas estas construcciones megalíticas extraordinarias, dijéramos, pues ese tipo de tecnología pues es la que ha realizado este tipo de esferolitas. Eso es una opción. Pero también otra opción que se nos ocurre es, dijéramos, una realización más de tipo más espiritual, conociendo, por ejemplo, distintos tipos de lugares especiales, de influencias especiales, a lo mejor de elementos especiales de la naturaleza, un conocimiento, vamos a decir, chamánico, un conocimiento de maestros de la antigüedad, chamanes, que conocerían, por ejemplo, así, por ejemplo, la materialidad, influir en ella. Porque, por ejemplo, este tipo de esferolita, la sensación que te da a ti es que ha estado colocado en un sitio especial y entonces ahí ha ido condensándose y por eso se le ha formado este reborde aquí, al estar en un sitio opuesto, así, con unas influencias especiales, que no sabemos nosotros cómo puede ser. Pero entonces este tipo podría ser las dos, dijéramos, opciones que se nos ocurren de la realización, o bien realización tecnológica como la actual, porque habría tecnología, como ya hemos dicho, en el pasado, aunque el sistema lo niegue,
o bien realización de tipo más espiritual, chamánico, conociendo más los elementos de la naturaleza. Esas son las dos opciones que se nos ocurren. También hacer una reflexión final. Nosotros en un pasado estábamos muy admirados por las grandes construcciones megalíticas, pero actualmente le damos más valor y más importancia a estas realizaciones más pequeñas, porque estas las consideramos más humanas. Las superiores parece que están hechas y que reflejan, dijéramos así, una clase que tenía un conocimiento y podía hacer esa construcción. Y toda la historia nos demuestra que esa clase con esas construcciones pues siempre ha estado por encima de la humanidad sencilla. En cambio, estas, dijéramos, artefactos más pequeñitos pues están más próximos a la humanidad. Porque ya hemos visto anteriormente que pues, una de las posibles funciones sería acompañar al sujeto en el tránsito a través de la muerte. Entonces nosotros ahora admiramos mucho más y creemos que la luz auténtica está más cerca de estos elementos pequeñitos, como son estas bolas líticas, como son los amuletos pequeñitos y como son otros elementos que nosotros con los vídeos que vamos a calificar como artefactología vamos a seguir exponiendo y estudiando. Estamos más, dijéramos, más en conexión y valoramos más estos elementos pequeños que los grandes. Entonces terminamos con una reflexión. Estas esferolitas suponen una interrogación para el que busca la verdad. Significan una interrogación. Y también significan que esta realidad es misteriosa. Y lo más importante, que el conocimiento establecido no nos da respuestas. No nos da respuestas sobre estos artefactos, sino que el conocimiento establecido lo que hace precisamente es evitar las preguntas. A esa conclusión triste llegamos nosotros. Evita las preguntas. El conocimiento establecido. De ahí un silenciamiento general y de ahí también que donde existen a lo mejor reportes de medios de comunicación, de periódicos antiguos que nos dicen que se encontraban tales artefactos y en determinados museos, ahora ya va uno y ya no los encuentra. Entonces nosotros tenemos que manifestar con tristeza, pero por la realidad que nos encontramos, que el sistema evita las preguntas. Terminamos con el tema de las esferolitas, que plantean una interrogante. Seguiremos investigando, evidentemente, seguiremos interrogándonos y terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.